Hola, ¿cómo estás? Qué bueno poder compartir en esta oportunidad nuevamente, de reunirnos y poder meditar un poco en la palabra. Hoy queremos compartir un tema muy importante que tiene que ver con desarrollar una vida del Espíritu y vamos a tratar de enfocarnos en la importancia de desarrollar el hombre interior. Y para eso quiero leer 2 de Corintios capítulo 4, iniciando en el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué importante es cuando nosotros leemos esta parte y vemos que quien nos está escribiendo es el apóstol Pablo. Y vemos cómo el apóstol Pablo narra en muchas partes de las cartas que él escribió el sufrimiento que él experimentó de su cuerpo. Era un hombre que había experimentado muchas cosas. Y entendiendo él que dice que hay un desgaste en el cuerpo. Ahora, te quiero decir que hay una presión del exterior, del sistema del mundo, que nos quiere mostrar un énfasis en cuidar solo lo de afuera, un énfasis en que tienes que cumplir un parámetro de vestimenta, en cómo tienes que lucir, en cómo tienes que verte. Pero cuando se establece eso como prioridad, dejamos lo que es más importante y es el desarrollo de la vida de Dios en nosotros, y el crecimiento del hombre interior. Pero es importante que podamos conocer cuál debe ser el enfoque principal de nuestra vida. Y tiene que ver el desarrollo de la vida de Dios, el desarrollo de lo que Dios quiere establecer en nosotros. Cuando mi enfoque es solo lo del exterior, con esto no te quiero decir que tienes que descuidar tu exterior, pero sí es importante comprender de que Dios quiere manifestar en nosotros lo que está adentro, lo que Él va depositando para poder ser manifiesto hacia afuera. Esa parte creo que es importante recalcarla, porque en el sistema que estamos viviendo, lo que vos decías de las apariencias, del cuidado excesivo del exterior, de incluso agarrar como moda el ir al gimnasio para mostrar algo. Si bien es cierto, es importante cuidar nuestro cuerpo, tener una buena alimentación, incluso en esta etapa de nuestra vida, porque el no cuidar nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, pudiera desembocar en restarnos años de vida que el Señor quería usarnos. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para cuidar al hombre exterior con el enfoque correcto? Una de las cosas que Pablo nos dice en el verso 16, que no desmayemos, y tiene que ver con lo que decían ustedes de no permitir que las aflicciones, no permitir que las presiones de grupo nos lleven a desgastarnos en tratar de encajar en un sistema. Por eso es importante ver que el desánimo viene producto de un esfuerzo mayor, y a veces como jóvenes tienen la tendencia a esforzarse por encajar, pero viene un desgaste en el ser exterior. Entonces ese desgaste de alguna manera te lleva a perder la fuerza y te comenzás a rendirte. Por eso Pablo hacía mucho énfasis en no desmayar. O sea, en pocas palabras lo que nos decía es, hey, no te rindas, sigue caminando, sigue avanzando en aquello que Dios tiene por delante. Entonces creo que es muy importante cuidar el ser exterior. Porque ahí hay dos tipos de desgaste. Ahorita que estás diciendo esto se me viene. Hay un desgaste natural por el paso del tiempo, sí, por el paso de la edad. Pero nosotros le pudiéramos agregar un desgaste mayor, que es lo que estamos tratando de enfocar, por causa de no entender. Y es que importante lo que dijo el apóstol Pablo, que hay aflicciones que vivimos por causa de Cristo. Exacto. Yo me puedo introducir a experimentar algo que no está en el propósito de Dios para mi vida y que puede causar un desgaste. Exacto. Y Jesús, me gusta cómo lo plantea en Mateo 6, cuando Jesús dice, no se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir, por qué necesitan, qué provisión necesitan,
busquen primeramente que su prioridad sea el reino de Dios, la voluntad de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, cuando ese se convierte en mi enfoque, yo voy a poder vivir una vida plena en la cual voy a poder cuidar mi hombre exterior, pero principalmente por un desarrollo de la vida de Dios en mi interior. No, y vemos cómo el desánimo, la pérdida de fuerza, lo que hace es desgastar el ser interior. Pero una de las cosas que nosotros debemos de entender es que el no desmayar nos va a ayudar a no rendirnos. Y cuando no nos rendimos, lo que hacemos es que estamos fortalecidos para caminar hacia adelante, hacia lo que Dios tiene preparado. Por eso ahí también se vuelve clave el fortalecer el hombre interior, porque es bueno cuidar el ser exterior, pero también el ser interior necesita ser fortalecido. Y es la parte en la que Pablo nos motivaba a que no desmayemos. Pero también una de las cosas que Pablo se concentraba era en experimentar esa fortaleza que viene a través del Espíritu Santo en nuestro ser interior. Y eso se vuelve una dinámica en el cual el ser interior necesita ser fortalecido día a día. Pero también vemos de que esa fortaleza viene producto de una vida del Espíritu, en donde el cual yo tengo comunión con el Señor, que a pesar de las circunstancias que estén ocurriendo a mi alrededor, a pesar de las presiones que como joven puedas estar sufriendo en este tiempo, de amigos, de las tendencias, de las modas, y de alguna manera te llevan a hacer algo que va en contra, pero que el ser interior se debe de fortalecer para permanecer, para no rendirse, para poder estar firme ante esas presiones que puedan venir a tu vida. El ser fortalecido con poder, como dice la Escritura, equivale a que el Espíritu Santo obre en nosotros. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la persona del Espíritu Santo. Claro. No solamente pudiéramos dejarlo como una fuerza, como una ayuda extra, sino como una persona, literalmente, que está en nosotros. Cuando Samuel decía de buscar primeramente el reino, Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está en ustedes. O sea, todo lo que requiere para desarrollar la vida del Espíritu ya está dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Y eso nos lleva a recordar cuando Jesús dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, que recibiríamos poder. Ese poder se traduce en dunamis, que significa habilidad, fuerza, poder, capacidad. Entonces, todo lo que yo requiero para desarrollar esa comunión que vos decías, para cuidar el hombre interior, incluso para cuidar el hombre exterior, porque recordemos que somos un ser que no nos podemos dividir. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y las tres cosas deben estar alineadas. Las tres esferas de nuestra vida deben estar alineadas a la palabra. Y eso solo se logra a través de una comunión con el Espíritu Santo. Es la relación que más debemos cuidar y que más debemos de buscar en este tiempo. Y me gustaba algo que decía Pastor, y es que ya todo lo que necesitamos para desarrollar nuestro hombre interior a través de una vida del Espíritu nos fue provisto. Sí. La Biblia dice una parte que no tenemos necesidad de cosa alguna en Dios. Entonces, todo lo que requerimos para el desarrollo de nuestro hombre interior, para poder cuidarlo, porque el hombre interior se cuida, se fortalece, pero también se desarrolla. Entonces, esa dinámica continua en nuestra vida, hay toda la herramienta de parte de Dios para que nosotros podamos desarrollarla y que podamos encontrarnos en esa vida plena en Dios que Él quiere para nosotros. 1 Corintios 2, verso 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Desde nuestro interior el Espíritu Santo siempre va a hablar y el Espíritu Santo siempre nos va a mostrar, nos va a guiar a la verdad. Pero qué importante es, si vamos un poco más profundo, si hablamos de que el Espíritu Santo, como hemos dicho, es una persona, se tiene una comunión con Él. ¿Qué pasa cuando yo no le dedico tiempo al Espíritu Santo? Tratando de ir un poco más práctico. ¿Qué pasa cuando yo no medito en la palabra, no me deleito en la palabra de Dios? Porque ahí es donde Jesús también nos enseñó que no solo de pan vive el hombre. Y eso lo dice Jesús en un momento donde Él está tentado. Y eso es algo que quisiera mencionar. Porque Lucas capítulo 4, versículo 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán. Y en ese momento él volvía desde el bautismo, del momento donde fue afirmado por el Padre. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice el verso 13, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces nosotros vemos a Jesús que durante toda su vida o el inicio en sus primeros años, Jesús estuvo siendo fortalecido por el Espíritu. Pero ahora cuando él se bautiza, dice que él fue lleno del Espíritu. Entonces vemos procesos que también para nuestra vida se aplican. Y no solo eso, sino que luego de ser lleno, el Espíritu Santo lo guía, lo mueve, lo lleva al desierto. Eso nos habla de alguien que reacciona a lo que el Espíritu Santo está diciendo y que hay momentos donde vamos a ser probados. Y me gusta que dice que cuando regresa de la tentación, él vuelve en el poder del Espíritu Santo. Entonces todo eso nos indica el desarrollo de una vida del Espíritu. Que hay momentos donde nosotros vamos a ser fortalecidos por Él, donde vamos a atravesar dificultades, necesidades, pero el Espíritu Santo nos fortalece. Pero hay momentos donde Él nos va a ungir para una tarea. Y hay momentos también donde Él nos va a llevar a pruebas con el objetivo de promovernos, con el objetivo de capacitarnos, con el objetivo de entrenarnos. Pero es bueno que nosotros entendamos que necesitamos cuidar y desarrollar nuestro hombre interior. Y una de las cosas que hacían mención, creo que vos decías de el reino se ha acercado, y cuando la Biblia hace referencia al reino se ha acercado, es que Jesús les está diciendo, yo, el reino que yo cargo, ya está entre vosotros. Así es. Y una de las cosas que también afirmaba era de que el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, es entendiendo todo el proceso en la vida de Jesús en el cual Él fue preparado para un momento en específico. Fue una vida donde Él fue fortalecido desde pequeño. Porque dice la palabra y Jesús crecía, pero también crecía en conocimiento. Pero también estaba siendo fortalecido. Y una de las cosas que nosotros entendemos, que el ser exterior y el ser interior es clave. Porque el ser exterior es el cuerpo, pero el ser interior es el alma, donde están nuestras emociones, donde está nuestra voluntad, donde está nuestro intelecto. Y es ahí donde nosotros, la Biblia nos enseña que debemos de renovar nuestro ser interior, donde necesita ser renovado día a día. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención, que pudieran ser 3 puntos claves en el cual nosotros pudiéramos fortalecer nuestro ser interior, que tiene que ver con la gracia. Porque la gracia de Jesucristo que está en nosotros es lo que nos va a impulsar. Pero también la fe en lo que hemos leído, en lo que hemos experimentado y lo que hemos conocido acerca de Cristo. Pero también la esperanza, que es lo que nos motiva a saber de que nos ocupamos en el ser interior porque sabemos que hay una promesa por delante de parte de Dios para nuestra vida. Entonces es ahí donde fortalecer el ser interior se vuelve importante. ¿Por qué? Porque eso va a definir lo que nosotros podamos estar firmes aún en el tiempo malo, pero saber de que el ser interior, cuando es fortalecido, nos va a mantener establecidos, nos va a ayudar a mantenernos firmes y no desmayar, no rendirnos. Porque una de las cosas que se presenta más en los jóvenes es que nos rendimos con facilidad. No sé cuántas veces has querido comenzar algo y como no te sale bien en la primera vez, rendí o desistí y lo dejas de hacer. Pero en cambio, si nos fortalecemos en el ser interior, aun cuando no logremos alcanzar, aun cuando nuestro comienzo no sea el que nosotros esperamos, saber que en el tiempo nos vamos a esforzar y no vamos a perder el ánimo, sino que vamos a seguir avanzando hacia lo que Dios nos ha prometido. Y ahí es clave el fortalecer el ser interior, porque nos va a ayudar a permanecer. A manera de cierre, Samuel, ¿qué pudieras añadir? 2 cosas, algo que me llama mucho la atención esto que vos decías con respecto a cómo fortalecemos el hombre interior. Gálatas nos dice que hay 2 tipos de siembra. O yo siembro para el espíritu y voy a cegar vida, o voy a cegar para la carne y voy a cegar corrupción. Y corrupción tiene que ver con todo aquello
que no viene de Dios, con todo aquello que me desvía de lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, me fortalezco en la vida del Espíritu cuando empiezo en una siembra continua en mi vida y me estoy llenando de Dios. Y eso va a permitir que el hombre interior en mí, en lo que Dios quiere manifestar, se vaya fortaleciendo, se vaya desarrollando. Y aunque vengan luchas, aunque vengan presiones de afuera, podamos permanecer firmes por causa de lo que Dios ha ido estableciendo en nosotros. Solo quería hacer énfasis en algo rápido. Estuve leyendo sobre el avivamiento en Gales. Y el avivamiento en Gales inició con 5 jóvenes que se reunían en una casa a orar. Y la oración que hacían ellos es: Señor, quebrántanos, quebrántanos. Y por mucho tiempo lo estuvieron haciendo y se fue añadiendo gente, al punto que casi toda una nación se convirtió al Señor. Entonces, lo que yo te quiero decir es que sea un tiempo en tu vida donde tu enfoque sea crecer y fortalecerte en todo lo que Dios tiene. Que aunque tengas presiones de afuera que quieran poner demanda en ti, a que te parezca a algo o que tomes la forma de algo, que crezca en lo que Dios tiene para tu vida y que no menosprecie eso que Dios te está dando en el secreto, eso que Dios te está dando en tu interior, porque puede ser algo que Dios pueda usar para manifestar una bendición para tu casa, para tu familia y para tu nación. Yo quisiera dejarte este último consejo. La Biblia dice: aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Y toda obra, cuando es iniciada, necesita un proceso de que aún hay trabajo por hacer. Y parte de esa buena obra que Dios comenzó, hay trabajo por hacer. Y ese trabajo por hacer tiene que ver con fortalecer el ser interior, donde eso nos va a llevar a alcanzar aquello que Dios preparó. Entonces, y dejarte con esto en el corazón: muchos hombres, personajes de la Biblia, aún en medio de sus aflicciones, hicieron algo clave. Pusieron su mirada en las cosas de arriba. Pusieron sus convicciones en la fe, en lo que habían creído, lo que habían hablado acerca del mensaje de Jesucristo. Porque al final hay un premio, al final hay una vida eterna. Pero para poder llegar a la vida eterna tenemos que tener esa comunión con Dios, pero sobre todas las cosas, ese camino que ya Cristo preparó, en el cual el hombre fortalecido en el ser interior va a caminar en esa senda que ya Dios dejó a través de Cristo establecidas para que nosotros camináramos en ella y lográramos alcanzar la promesa de la vida eterna. Sí, yo solo quisiera decir que debemos decidir entrenar el espíritu, debemos decidir cuidarlo, porque a veces nos conformamos con un ser interior débil y no podemos hacerlo. Así como dedicamos tiempo a incluso rutinas de ejercicio, dietas para alimentarnos, tiempo para ejercitarnos, necesitamos entender que hay rutinas espirituales que nosotros debemos desarrollar, que tiene que ver con deleitarse en la palabra, el poder tener un tiempo devocional y sobre todo ser fortalecido en la oración. No solo la oración que yo hago con mi mente, sino la oración en el espíritu, que tiene que ver con desarrollar esa intimidad. Así que la decisión está en nosotros. Si realmente vemos las cosas, como ustedes bien decían, si ponemos nuestra mirada en lo eterno o ponemos nuestra mirada en aquello que se corrompe, que tiene fecha de vencimiento, nuestro cuerpo al final de nuestros días va a dejar de existir. Y ya cuando vengamos con Cristo vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero es importante que nosotros cuidemos nuestro ser interior, porque ahí es donde el Señor nos va a hablar a nuestro espíritu. Ahí es donde desarrollamos esa comunión, donde podemos ser guiados por la intuición y sobre todo que todos los días podamos limpiar nuestra conciencia. No, y ahí donde decís cuidar. Y es cierto, el cuerpo perece, el cuerpo va a perecer, el cuerpo es polvo y va a regresar a su origen. Pero el ser interior, lo que está dentro, va a regresar al origen de donde provino. Por eso se vuelve importante desarrollar el ser interior. Y eso es un proceso de perfeccionamiento. Y el perfeccionamiento lo vamos a alcanzar cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos, cuando proponemos en nuestro corazón obedecer a su perfecta voluntad. Y eso nos va a dar una certeza, una convicción en el corazón que lo que estamos haciendo es lo correcto y trae agrado al Señor.
Ok. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en este tiempo. Te pedimos que nos dejes tus comentarios, compartí con tus amigos y nos encontramos en cualquier momento. Que el Señor te bendiga.